Jorge, yo quisiera que abriéramos un espacio para hablar de personas que quieren arrancar negocios en los Estados Unidos, porque nos surgen preguntas todos los días sobre eso y nos escriben muchísimo. Sabemos que en nuestra comunidad, pues, hay mucha gente que nos ve desde otros países también y que están interesados en comenzar un negocio en Estados Unidos, en arrancar un negocio en Estados Unidos. Puede ser que se quieran mudar a Estados Unidos, puede ser que no se quieran mudar a Estados Unidos. Realmente hoy día eso es irrelevante porque puedes tener tiendas, pero hay una serie de requisitos y hay una serie de temas que hay que tratar, y mucha gente, hay, por ejemplo, surge siempre la pregunta sobre el ITIN, porque hay mucha información por allí regada que no es muy entendible y hay preguntas sobre el ITIN, como que si el ITIN me permite hacer cosas. Y yo quería mencionar el concepto del ITIN, ITIN. Eso es un número de identificación fiscal, un número de identificación para impuestos, para personas naturales. Y eso se le otorga a personas que tengan responsabilidad fiscal en los Estados Unidos y no tengan un número de seguro social. Quiere decir que si una persona es extranjero y tiene una obligación fiscal en Estados Unidos y va a tener que presentar una declaración, va a tener que tramitar un ITIN para poder presentar esa declaración. Si una persona vive en los Estados Unidos y no tiene número de seguro social porque la visa que tiene no le permite sacar un número de seguro social, pues no tiene un permiso para trabajar, lo que sea, y tiene... Se quedaron ilegales. O se quedaron ilegales también, porque puede ser una persona que no tiene estatus migratorio, también puede sacar un ITIN, porque no tiene nada que ver con el estatus migratorio, tiene que ver con una obligación fiscal y con la imposibilidad de tener un número de seguro social. Que el número de seguro social, pues, los tenemos todos los que vivimos en Estados Unidos, que tenemos la posibilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, si usted es un extranjero que vive fuera, o una persona que no tiene papeles y vive en los Estados Unidos, o que tiene papeles pero no tiene permiso para trabajar, porque hay mucha gente que viene y como acompañante, por ejemplo, y no tiene un permiso para trabajar y no le dan un número de seguro social, pero va a ser dependiente de una persona que va a hacer una declaración, o sacar el ITIN le va a permitir tener algún tipo de crédito fiscal, o lo necesita para cualquier tema de impuesto. No, pues de repente también puede tener ingresos por intereses o ingresos de otros países que tengan que declarar al convertirse en residente fiscal. Entonces, recuerden que aquí en los Estados Unidos las responsabilidades se adquieren estés o no estés registrado. Entonces, uno tiene responsabilidad, no importa tu estatus migratorio, de cumplir con las leyes de impuestos. No tiene un impacto una contra la otra. Hay ciertas condiciones que pueden causar que la forma que reportan los impuestos es un poquito diferente, pero hay que cumplir con las reglas de impuestos independientemente del estatus migratorio que tengan. Y eso va también para personas como para compañías también. Entonces solamente porque no estoy registrado para hacer negocios en el estado de Nueva York, no significa que no tengo responsabilidades que cumplir con el estado de Nueva York, por ejemplo. Si yo soy una empresa que vende hacia Nueva York desde Florida, por ejemplo, hay unas reglas que se llaman el nexo económico, y ese nexo económico se da por el valor de las ventas y el número de transacciones que hago hacia el estado de Nueva York todo el año. Y entonces eso me puede causar ciertas responsabilidades en el estado de Nueva York, como si fuese una compañía de Nueva York. E incluso me causa que me tenga que registrar en Nueva York, me causa que tenga que pagar impuestos en Nueva York, etcétera, etcétera. Y esas cosas no se reflejan automáticamente, y es probable que nadie te las va a decir hasta que tienes un problema. O hasta que un tercero no reportó en nombre de ti algo al estado de Nueva York. Y lo estamos viendo con sales tax, lo estamos viendo con impuestos sobre la renta, lo estamos viendo con empleados que están trabajando desde otros estados porque se mudaron por la pandemia o se estaban mudando de todas formas. Una compañía puede tener responsabilidad en los 50 estados, y la compañía extranjera puede tener, una compañía de Colombia, Perú, México, Venezuela, donde sea, puede tener responsabilidades para pagar impuestos en los Estados Unidos, o puede tener responsabilidades para pagar impuestos en ciertos estados o en todos los estados, dependiendo de la operación que tenga. Solamente por no ser una compañía americana no significa que no tiene responsabilidades en Estados Unidos. Entonces es súper, súper importante que cuando estemos hablando de hacer negocios internacionales,
estemos tomando en cuenta todas las perspectivas, porque hay complejidad del país de donde vienen, del país a los Estados Unidos y después de los estados en donde posiblemente estás haciendo negocio. Sí, la realidad es que es un espectro bien complejo, pero bueno, lo importante aquí es que hay posibilidades de hacer negocios, porque la realidad es que esto lo estamos viendo cada día más por el hecho de que se amplían las posibilidades, indudablemente. Hay situaciones que se presentan debido a esa ampliación de operaciones y de posibilidades que hay, porque antes era casi que imposible decir voy a vender en Estados Unidos si yo estoy en un país allá y no tengo posibilidades de hacer, por ejemplo, online cosas, o etcétera. Entonces, hoy día, con la globalización que existe, el comercio internacional y la manera en que se facilitan las operaciones, pueden existir todas estas cosas. Así que tienen que estar muy pendientes, es muy importante porque recibimos todos los días comentarios, preguntas sobre el tema y recuerden que pueden hacer un Quick Discovery Session gratuito de 15 minutos en nuestra página web, donde podemos allí responderles preguntas puntuales o ayudarlos a definir los servicios que necesitan para iniciar su negocio, para arrancar. En cuanto al ITIN que mencionaba, el número de identificación fiscal individual para personas, nosotros somos Certified Acceptance Agent. Eso es que somos autorizados por el Departamento de Rentas de los Estados Unidos, IRS, para tramitar ITIN. Y eso implica que nosotros podemos validar documentación original de ustedes para que no tengan la necesidad de enviarlas al IRS, porque para los que no lo saben, el ITIN, cuando uno lo va a tramitar directamente con el IRS, tiene que enviar documentos originales, pasaporte original a las oficinas de ellos o ir a una oficina del IRS a que lo verifiquen. Entonces, nosotros podemos apoyarlos en hacer esa verificación sin necesidad que ustedes tengan que ni siquiera viajar a los Estados Unidos, porque podemos hacer vía Zoom una entrevista. Necesitamos una copia certificada de los documentos, tienen que ser certificadas por el ente emisor, en fin, se necesita una serie de procesos, pero podemos hacerlo, lo cual implica, por supuesto, mucha conveniencia, porque no tienen que viajar a los Estados Unidos para hacer el proceso si no están acá, y los podemos apoyar en hacer ese trámite que hoy día es necesario para muchos casos. Mucha gente quiere sacar un ITIN porque lo quiere sacar. Insisto, si usted quiere un ITIN, tiene que tener una responsabilidad fiscal o una potencial responsabilidad fiscal. ¿Cómo se adquiere una potencial responsabilidad fiscal? Pues porque usted tiene un negocio en Estados Unidos y potencialmente va a tener un ingreso por ese negocio, por ejemplo, y creó una LLC. Entonces, ese tipo de cosas son las que van a generarle la obligación o potencial obligación fiscal que podría generar la posibilidad de tener un ITIN, pero no puedes sacar un ITIN porque sí, porque yo quiero. Y eso es importante destacarlo porque mucha gente nos pregunta y siempre existe como que la intriga o esa información de que yo quiero un ITIN porque lo quiero. No, necesitamos poder soportar que tiene una responsabilidad fiscal, bien sea que tiene que presentar una declaración de impuestos o que tiene una LLC y tiene una potencial responsabilidad de impuestos, o va a vender una propiedad también, o tiene alquilada una propiedad en los Estados Unidos. Eso también podría generar una obligación fiscal si está arrendada. Recuerden que ese también es otro tema, Jorge, que siempre nos surge, que gente que tiene inmuebles en los Estados Unidos y los tiene arrendados y no está cumpliendo con su responsabilidad fiscal. Recuerden que si tienen ingresos en Estados Unidos, no importa si usted es extranjero, usted tiene responsabilidad o puede tener responsabilidad fiscal y de declarar impuestos, incluso si no le da ganancia. No tiene que ver con que tenga ganancia. Puede tener la responsabilidad de declarar impuestos en los Estados Unidos como no residente. Así que muy pendiente de eso, porque luego se presentan los problemas el día que quiera venderle el inmueble, porque no va a tener la documentación necesaria. En fin, es muy importante, lo hemos visto en muchos casos y siempre surge esa duda y esa pregunta. Así que hay muchos temas y recuerden que también es importante que cuando busquen asesoría de gente que tenga experiencia en temas con
personas no residentes de los Estados Unidos, porque es un tema bien especializado. Nos conseguimos también mucho que van a un contador de X de la esquina que no tiene experiencia y terminan no reportando las cosas que tienen que reportar porque no tienen el conocimiento. El tema internacional y de las responsabilidades internacionales es bien especializado y aunque usted no lo crea, hay muchísima gente, muchísimos contadores, muchísimos preparadores de impuestos que no conocen sobre estas regulaciones. Y si le hacen una declaración como cualquier local, seguramente van a tener problemas si no están reportando lo que tienen que reportar a nivel de lo que significa para ustedes como un internacional. Sí, es así definitivamente y nos vienen todas las semanas con un problema. Hay alguien que trae un problema de algo de impuestos y eso viene porque trabajaron con alguien que no conocía ese aspecto de los impuestos y es un tema complejo. No podemos decir tampoco que nosotros no lo sabemos todo. Lo que sí es que tenemos muchos años de experiencia en trabajando con personas internacionales. Y tenemos las fuentes de información también para poder investigar y hacer las investigaciones necesarias para si hay alguna situación nueva, diferente, poder identificar el curso de acción adecuado. Sí, eso es importante porque muchas veces creemos que la persona que nos está preparando cualquier tipo de reporte tiene la responsabilidad absoluta de saber o de asesorarnos con todo y la verdad es que no es así. La responsabilidad recae sobre el pagador de impuestos, sobre ustedes. Ustedes son los responsables últimos, sea quien sea que les preparó los impuestos. Así que la recomendación es que ustedes conozcan como mínimo la información para que puedan supervisar adecuadamente y saber si algo no está bien o les suene raro. Por eso nosotros siempre nos esforzamos en que tengan videos con información que los ayude a tener un marco referencial de información para que ustedes puedan, sea que lo hagan con nosotros o no. Realmente el tema aquí es que como usuarios asumamos la responsabilidad que nos corresponde porque al final las consecuencias, adivinen quiénes las van a pagar, los bolsillos de ustedes. Esa es la realidad. Entonces, y eso cuesta dinero, ¿ok? Les cuesta simplemente dinero y muchos dolores de cabeza. Tenemos, por ejemplo, un caso que hace poco vimos que hizo la declaración por su cuenta la persona con TurboTax y dejó de hacer unos formularios y por ahorrar quizás, no sé, $200, $300, X, lo que sea que se haya ahorrado, pero la multa, estamos hablando de $10,000 por cada año que no lo hizo. Entonces, cuando usted compara las posibilidades de lo que los errores podría ser, sea que lo decida hacer usted o decida buscar a alguien, son de ustedes. Esas son las consecuencias que van a tener que pagar y resolverlos, porque muchas cosas se pueden resolver. Vamos a estar claros, aquí no estamos para crear, digamos, espantar a la gente de lo que no. Se pueden resolver, se puede lograr a lo mejor disminuir las penalidades o incluso eliminarlas, pero es un trabajo que hay que hacer. Y es un trabajo que también va a costar dinero, que lo haga alguien experimentado y que sepa. Entonces, para evitarnos todos esos temas, esos inconvenientes, esos costos, lo mejor es tratar de hacerlo lo mejor posible desde un principio. Así que la recomendación siempre es, si usted tiene temas internacionales, si usted es un extranjero que hace inversiones en los Estados Unidos o tiene negocios en los Estados Unidos y tiene negocios afuera, usted tiene responsabilidades que son complejas y que requieren una serie de formularios y de cosas que tienen que hacer que no son tan sencillas y que no hacerlas cuesta mucho dinero y tiene unas multas muy importantes. Entonces, ustedes tienen que conocer. Les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y allí van a conseguir información sobre responsabilidades para extranjeros haciendo negocios en Estados Unidos o invirtiendo en los Estados Unidos, que yo creo que es primordial porque mucha gente se queja de que Estados Unidos es muy complejo y de que aquí es difícil hacer dinero, pero lo que sí es relevante e importante es que conozcamos cómo funciona Estados Unidos, cuáles son nuestras responsabilidades para que luego no paguemos las consecuencias, porque el tema es ese, que si lo hacemos de forma inconsciente
o no tomamos las previsiones necesarias para aprender y entender, pagamos las consecuencias. Y los costos nos pueden matar. Ciertamente puede ser terrible. Nosotros nos ha tocado resolver temas complejísimos de gente que, por ejemplo, no ha reportado activos foráneos, cosas que tiene afuera. ¿Qué son activos foráneos que usted tiene que reportar si vive en los Estados Unidos? Si usted tiene una cuenta bancaria en el extranjero, si usted tiene acciones en empresas en el extranjero, si usted tiene un portafolio de inversión en el extranjero, todas esas cosas tienen que reportarse. Y si no se reportan, las multas son realmente terribles, terribles. O sea, y resolverlo cuesta mucho dinero. Así que, digamos, en eso tenemos 21 años especializados, tratamos una importante cartera de parte de nuestros clientes, de nuestra cartera de clientes, son internacionales y por eso pues tenemos la especialización, tenemos la experiencia, conocemos de lo que estamos hablando. Como dijo Jorge, tenemos los recursos para acceder a la información, hacer los research, las investigaciones que hagan falta de acuerdo a su caso particular y poder aprovechar también las ventajas de su caso particular, porque vamos a estar claros, también hay países que tienen beneficios porque tienen tratados, pero hay que conocer los tratados, evidentemente, hay que poder entender cómo aplicarlos. Así que es importante que ustedes sepan, entiendan y conozcan el marco básico de información para poder supervisar el trabajo que les están haciendo, porque recuerden que el bolsillo que se va a afectar es el de ustedes. Y eso ninguno lo queremos. Nos puede costar el negocio, nos puede costar la inversión o incluso, déjenme decir, les puede costar su vida si están en Estados Unidos, porque muchas veces mucha gente al final se tiene que ir porque el tema los abrumó y les puede costar muchísimo dinero. Igual lo van a tener que resolver porque con eso no se van a poder ir. Si le deben dinero al IRS, no se van a poder ir. Pero sí es muy importante que seamos responsables y asumamos lo que tengamos que asumir. Es mejor un dolorcito hoy que un problema más grande mañana. Eso también es bien, bien importante, porque mucha gente dice, no, bueno, a mí nadie me ha venido a preguntar. Sí. No esperen que les vengan a preguntar, señores, porque en ese momento más de la mitad de las posibilidades de resolverlo ya no las tienen. Sí, siempre es mejor, si uno encuentra o identifica un error, casi siempre lo mejor es, o siempre lo mejor es cometí un error, corregirlo con la agencia correspondiente, si hay que corregirlo, porque vas a poder tener opciones mucho más flexibles de que después te salga por otro vía, sea por auditoría o por otro tema.